Para este 7 de octubre se utilizará en el proceso electoral un nuevo sistema de autenticación que permite comprobar la identidad del elector a través de su huella dactilar integrada a la máquina de votación. Lo que algunos se preguntan es si este sistema preserva el secreto del voto. Ese será el tema de hoy en Soluciones. Se incorporó al proceso electoral venezolano el sistema de autenticación integrado SAI, sistema que permite comprobar la identidad del elector impidiendo la usurpación o fraudes al momento de la votación. El proceso es sencillo. El elector se dirige a la mesa de votación, entrega su cédula de identidad laminada y coloca su huella ante el sistema de autenticación integrado. Una vez comprobada su identidad, el presidente de mesa desbloquea la máquina de votación para que el elector vote. Cuando el elector ejerce su derecho, la máquina emite el comprobante que inmediatamente deberá ser depositado en la urna electoral. Finalmente, para terminar con el proceso de votación se debe firmar el cuaderno y pintarse el dedo con tinta indeleble. Hoy vamos a desmontar todos los mitos con relación al secreto del voto y para ello hoy he invitado a parte del equipo de técnicos que audita el sistema electoral automatizado desde el año 2005. Aquí a mi lado está Mario Torres, es miembro de la Comisión Electoral del Comando Venezuela, es ingeniero electrónico y profesor de la Universidad Simón Bolívar, y Miguel Cañas, ingeniero electricista, especialista en telecomunicaciones, también miembro de la Comisión Electoral del Comando Venezuela. Ustedes, como ya bien lo dije, conocen cómo funciona este sistema, la plataforma electrónica desde el año 2005. Vamos a comenzar con la primera pregunta y es el mito que se tiene. Este nuevo sistema tiene la particularidad que integra lo que es la autenticación, es decir, esa captahuella a la máquina de votación, con ya el registro de las huellas previamente registradas de la mesa de votación en donde el elector haya sido asignado. ¿Cuál es la garantía de que no se vincule el orden de llegada de ese elector, su cédula de identidad y el voto que emitió? Buenos días y bienvenidos. Buenos días, Shirley. Sí. El sistema nuevo de votación es esencialmente el mismo sistema anterior, la misma máquina de votación, en el cual se le está integrando este nuevo sistema de autenticación biométrica, o el CNE lo llama SAI. En ese sistema simplemente lo que se va a agregar, la funcionalidad, es que el elector, antes de proceder a votar o a emitir su voto, va a poner su huella. Lo primero que hay que enfatizar es que la máquina de votación está totalmente aislada. En otras palabras, la persona cuando llega a votar va a poner su huella y se va a comparar contra una huella que tiene previamente la máquina colocada en su memoria. La máquina solamente tiene las huellas dactilares de las personas que votan en esa mesa. ¿Okay? La máquina no está conectada a ningún sistema, no se está haciendo ninguna verificación en línea. ¿Okay? Y el proceso de colocación de huella después viene es precedido antes del sistema de votación. Esa información en la máquina de votación están totalmente separados. ¿Okay? Nosotros el proceso de colocación de huella y colocación de voto se hace de modo que la información que está de la parte de las huellas, la parte de votación, está aislada. Esto ya se ha probado muchísimas veces. Nosotros hemos sido auditores del sistema electrónico de votación del año 2005. Y hemos revisado línea por línea de código de votación, de código de máquina, del código fuente de las máquinas. Hemos revisado con mucho detalle, hacemos revisiones del sistema de producción y hemos verificado que la secuencia con que se escriben los votos nunca se prevalece, siempre se rompe, y es nuestro compromiso en las próximas auditorías garantizar de que eso se mantiene como siempre ha sido y adicionalmente se hace con las huellas. Ahora vamos a explicarlo técnicamente. Yo quiero que ustedes le expliquen a la gente para que la gente se sienta segura de que efectivamente no hay relación entre su registro como elector, sus datos, su cédula de identidad, el orden de llegada y el momento en que emite su voto. ¿Cómo técnicamente se rompe esa secuencia? Bien, la información del elector, que es su cédula de identidad y su huella, está en una parte de memoria. La información del voto, que es únicamente la selección que hizo el elector, está en otra parte de memoria. Esto verificamos que no existe un tercer lugar donde se almacena esa información. Cada una de ellas hay un procedimiento que en el caso del voto electrónico hemos probado de que se barajan o al azar, de manera que se pierde la secuencia de los votos.
Ese procedimiento está conocido, probado, lo hemos revisado línea por línea y funciona. Y ha funcionado bien en todos los procesos electorales anteriores. Ese mismo procedimiento se va a aplicar a la información de huellas y cédulas del elector. Se van a barajar también, de manera tal de que ambos procesos, independientemente barajados, hacen imposible la relación entre el voto del elector y la huella o cédula de identidad. Es decir, va a quedar completamente separado y completamente desordenado cada caso. Como le dije, funciona muy bien con el caso del voto. Ese mismo método se va a aplicar al caso de las huellas y la cédula, y eso lo verificaremos el día de la auditoría. Ahora, esos votos que se graban, por supuesto, porque ya cuando termina, se cierra ya la mesa, se cierra la jornada electoral, pues la mesa de votación, se emite un acta y se imprime. Entonces esos votos quedan almacenados. ¿Se guarda la información del voto con el registro del elector o se guarda solamente el registro del elector por separado y el voto por separado? No, completamente separados, ¿ok? Se garantiza que los votos están separados, los registros del elector van a estar completamente separados y después se garantiza que las secuencias con que cada uno de ellos fueron grabados en memoria se rompen. Entonces, con lo cual, en la información del voto, donde está el voto, se garantiza que no hay información del elector. En la información del elector se garantiza que no hay información de la selección o del voto. Y además se rompe la secuencia entre los votos. ¿Okay? Esta rotura de la secuencia se ha probado muchísimas veces, lo hemos visto con mucha insistencia. Y al romperse la secuencia y garantizar que no hay información de uno en otro, no hay forma de saber por quién votó cada persona. No hay forma. Okay. Ese voto, por supuesto que es cifrado. Y eso ya ha sido pues conocido y ha sido difundido. Me pregunto, y la duda que tiene la gente cuando tienen dudas con respecto o reservas con respecto al CNE, se preguntan, ¿esa información cifrada puede ser leída por el CNE? No, la respuesta es no. Te explico brevemente, ¿no? Cuando se emite un voto, cuando el elector emite un voto, el voto se cifra o se encripta, también se dice, y se coloca en la memoria, ¿ok? La clave de cifrado es una clave que se genera por pedacitos de clave generados, puestos por todos los auditores que van el día de la auditoría del software de la máquina de votación. O sea, no es un código que lo crea el CNE, sino que es un código que la única forma de reconstruirlo es que cada uno de los participantes pongan su pedazo de código. Ese código con el que se cifra la máquina, con que se cifran los votos en la máquina, es un código que lo conoce la máquina, pero hay un procedimiento sumamente sofisticado que nosotros revisamos con mucho detalle, en el cual ese código, pese a lo que lo conoce la máquina, no lo conoce el CNE. El CNE no tiene forma de reproducir o de reconstruir esa clave, a menos que todos nos pongamos de acuerdo y pongamos cada uno nuestro pedazo. Eso es un proceso bien delicado, pero se hace con mucho detalle, y cada máquina de votación tiene un código de cifrado único. ¿Okay? O sea, si hay 39.000 máquinas, cada una de las máquinas tiene una clave de cifrado única. Ahorita, la pregunta, ustedes lo explicaron antes, lo que avala el secreto del voto es precisamente que la secuencia sea aleatoria y que no se pueda reconstruir. La pregunta que se hace la gente, ¿eso se puede reconstruir? ¿Reordenar? No. Absolutamente no. ¿Por qué no se puede? No se puede porque no se puede porque la forma como el algoritmo que se usa para hacer el grabado en la memoria, se usa un generador de números aleatorios, ¿okay? que es un generador de números aleatorios estándar. Nosotros hemos usado exactamente el mismo generador de números aleatorios en nuestro laboratorio, hemos reproducido, hemos corrido muchísimas veces, y la distribución es completamente blanca o aleatoria. O sea, no hay forma de hacerlo. ¿Okay? A mí no me gusta decir la palabra imposible, pero la probabilidad es prácticamente cero, nula. ¿Okay? No hay forma de reproducirlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a hablar. Ya hablamos de lo que es el proceso de votación, pero los otros mitos que hay es con relación al escrutinio y la transmisión de los votos. Eso me lo van a responder al regreso. Dígame, ¿qué me quiere decir? ¿En el corte? No, vamos al corte. Ya hacemos una pausa y ya volvemos. Sí, mira. La nueva plataforma desarrollada por el Consejo Nacional Electoral, SAI, Sistema de Autenticación Integrado, usa esencialmente las mismas técnicas de seguridad que el sistema anterior. Cuando al elector se le autoriza el voto, su número de cédula de identidad entra en una memoria temporal que almacena 5 números, de forma aleatoria, de manera que la cédula de identidad no tenga relación con el orden de entrada a la misma. Una vez el elector realiza su votación ante la máquina, sucede lo mismo con el voto. Este se almacena en una memoria cifrada, memoria temporal que tiene capacidad para 5 votos únicamente, y son almacenados de manera aleatoria.
para que no se vinculen con el orden de llegada de los votantes. Es decir, ni los votos ni los números de cédulas están en secuencia, por lo que no hay posibilidad de relacionar los votos con los electores. Además de esto, el registro del elector no almacena información del voto emitido por tal elector. En auditorías técnicas realizadas en procesos electorales anteriores, jamás se ha demostrado que se haya violado el secreto del voto de ningún elector. El voto ha sido y es secreto y seguro. El voto está cifrado y no almacena información del elector que emitió ese voto. Hoy estamos desmontando todos los mitos con relación al secreto del voto que usted pueda tener. La pregunta que quedó al aire era ya relacionada con el proceso de escrutinio y transmisión. El SAI-MB, que es el nuevo sistema, lee los votos, hace el conteo, se imprimen las actas, eso ya cuando finaliza lo que es la jornada electoral y se cierran las mesas de votación. El proceso de transmisión, el primer mito que tenemos, la transmisión de datos es, digamos, la información es bidireccional o unidireccional, porque el mito que hay es de que en esa transmisión se pudiese alterar lo que se imprimió en el acta. ¿Eso es posible? No, absolutamente no. Te explico brevemente, Shirley. Número uno, la máquina de votación, mientras las personas están votando, está aislada, no está conectada a ningún medio de comunicación. ¿Okay? Una vez que el presidente de la mesa decide cerrar votación, y es un proceso irreversible, él presiona cierre de votación, la máquina automáticamente genera el acta. ¿Okay? Imprime el acta y posteriormente que se imprime el acta, el técnico, el operador de la máquina conecta el canal de comunicación y es cuando comienza el proceso de transmisión. Cuando el operador presiona transmisión, se produce un flujo de información unidireccional. La máquina transmite el resultado, el acta en formato digital y por supuesto también cifrado hacia el centro de votación. La comunicación del punto de vista de datos es bidireccional, pero el flujo de información es unidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Bueno, es simplemente bidireccional porque la máquina transmite la información, pero necesita recibir una confirmación del sistema diciendo lo recibí bien, porque la máquina necesita decirle al operador de la máquina y al presidente de mesa la transmisión fue satisfactoria. Pero el flujo de información es totalmente unidireccional. Se transmiten actas desde cada máquina de votación al Centro Nacional de Totalización. Okay. El mito 2 es, además lo refieren en el Twitter también, es que las actas se transmiten a Cuba por el nuevo cable submarino. ¿Es posible descifrar lo que es la transmisión, incluso manipularla y luego retransmitirla? Mira, eso es un mito... yo estoy aquí contándoles todos los mitos que tiene la gente. Sí, bueno. Una vez que se transmite la máquina, cada acta se transmite con 6 capas de cifrado, ¿ok? 6 capas de cifrado, ¿ok? Abrir todas esas capas de cifrado en tiempo real mientras la máquina se transmite es prácticamente imposible. Pero supongamos que va a Cuba y regresa o va a cualquiera de estos países. La información que se está transmitiendo ahí, al fin y al cabo, es pública, porque es una información cuya acta se acaba de imprimir antes de transmitir. ¿Okay? Entonces, aunque el problema es que, aunque se transmita y hubiera el caso negado completamente, que alguien pudiera modificar esa acta, no puede modificarla porque se decretaría la modificación, porque cualquier modificación va a hacer que no coincida con el acta que fue impresa. Ok, el mito 3, hay una sala de totalización secreta. ¿Cuál es la garantía que tiene el elector que todas las actas que emitan esas máquinas de votación lleguen a una sala de totalización única? Sí, la máquina, cuando se hace el software, una de las cosas que se revisa son los archivos de configuración. Y una cosa que se revisa con mucho celo es la configuración de transmisión. En la configuración de transmisión está bien claro el número de teléfono o el código de teléfono en que la máquina va a transmitir. La máquina está dirigida para transmitir solamente al Centro Nacional de Totalización. ¿Okay? Entonces, no hay forma, además que se usa lo que llaman una lista blanca. La máquina solamente puede transmitir por esa línea, no puede transmitir por ninguna otra. El cuarto mito, como le va a responder al regreso, tiene que ver con quiénes son los que certifican que el voto no va a ser manipulado una vez en la sala de totalización. Yo quiero que usted le cuente, porque más usted ha estado allí, cómo se conforma esa sala, para que la gente tenga seguridad que esos votos no van a ser manipulados. Hacemos una pausa, ya volvemos con más de este tema, con sus preguntas y sus dudas a través del Twitter, @solucionesgb.
estamos aclarando todas las dudas con relación al secreto del voto aquí en este programa. Dejamos en el aire el último mito, que tiene que ver con si se puede manipular los votos que se emiten desde las mesas de votaciones o las máquinas con las actas a lo que es la sala de totalización. ¿Quiénes están presentes dentro de esa sala? ¿Y quién garantiza que esos votos no van a ser manipulados? Sí, lo primero que quiero aclarar es que los auditores y los representantes de las organizaciones políticas siempre hemos estado en la sala de totalización. Voy a repetirlo, siempre hemos estado. ¿Okay? En la sala de totalización básicamente no se ve exactamente no se ven los resultados, pero se ve el funcionamiento del sistema, entre los cuales se revisa con mucho detalle el acceso al sistema, ¿okay? Sobre todo a la parte más neurálgica del sistema, que es su base de datos donde están las actas. Las actas van entrando de las máquinas y se van registrando en una base de datos, ¿okay? Ahora bien, cuando se genera un boletín, el CNE no solamente entrega los resultados junto con una media digital, con un CD, con el resultado de cada una de las actas que sumadas componen el boletín. Entonces, si hubiera una manipulación en la base de datos, ¿okay? Y alguna de esas actas fuera modificada o alterada, eso se le entrega a los partidos políticos y nosotros, teniendo los testigos y teniendo todas las actas, pudiéramos detectar el fraude con mucha facilidad. ¿Okay? Al haber un registro con un acta cuyo resultado no coincida con un papel, imagínense el problema que habría, ¿no? Es decir, que la traza de papel, la presencia de testigo es fundamental en todo proceso electoral. Eso es importante. Vamos a hablar de algo que le preocupa a la gente, que tiene que ver con que, bueno, desde 2005 no se ha podido auditar el registro electoral. Sí. Y la gente pregunta si eso pudiese ser o pudiese haber trampa en ese aspecto, ¿no? Porque hay gente pues, que está muerta y que vota, o gente que se registra más de 2 veces. ¿Qué garantía le damos a las personas de que este sistema, a pesar de que no está auditado, es confiable? En efecto, desde el 2005 no se hace una auditoría exhaustiva del registro electoral. ¿Okay? Ese registro fue auditado en el 2005 por una Comisión Latinoamericana de Organismos Electorales y concluyó que aunque había irregularidades, algunas de vieja data, esas irregularidades no tenían sesgo político y se puede utilizar en elecciones. De hecho, después del 2005 se han ganado y perdido elecciones con ese mismo registro electoral. Simplemente se ha abultado con los nuevos electores que se han inscrito y se han retirado bastante fallecidos, aunque no todos. Los partidos políticos han seguido revisando todos los años este registro electoral y han determinado que son las mismas irregularidades y sencillamente no tienen sesgo político. Es decir, los que están ahí fallecidos pertenecen a todos los sectores políticos, las irregularidades que pueden haber no son numerosas tampoco, las que pudieran tener efecto, por ejemplo, lo que llaman electores homónimos, y entonces eso no representa realmente un peligro. El otro punto que tiene que ver con este nuevo sistema de autenticación es si se van a auditar estas huellas, porque si usted dice que solamente la persona que tiene esa huella puede votar en esa mesa de votación, pero se registran más de 2 huellas de esa misma persona, entonces pudiese haber una duplicidad de votos. ¿Ustedes van a auditar esas huellas? Sí. Definitivamente. De hecho, una de las auditorías más importantes para este evento electoral va a ser la auditoría de huellas. Nosotros estamos preparando un plan de auditorías muy detallado, que de hecho ya se lo hemos pasado por escrito al CNE, donde incluye exactamente qué actividades vamos a hacer, entre las cuales está hacer las 3 mayores pruebas a la base de datos de las huellas de todos los electores. Una prueba de unicidad, garantizar que hay una sola huella por elector. Una prueba de universalidad, que es que cada elector tenga por lo menos una huella que pueda votar tranquilamente. Y la tercera prueba, una prueba de calidad. Nosotros necesitamos garantizar que la calidad de las huellas registradas para todos los electores es homogénea, no tiene sesgo de ningún tipo, de modo que el sistema pueda tardar el mismo tiempo de autenticación para cualquier elector, no importa dónde esté. Vamos a leer los mensajes que nos llegan a través del Twitter, las dudas. ¿Debe auditarse todas las huellas para eliminar repeticiones de personas con células distintas a distintas máquinas? Lo acaban de responder. Sí. Miguel Alba nos dice, buenos días, ¿qué pasaría si tuviese problemas con mi huella al momento de yo ir a votar? Bueno, yo creo que eso más bien corresponde ya al CNE aclarar. ¿Ustedes tienen alguna respuesta para esta persona? Sí. En el caso de que la persona no tenga huella registrada, jamás tuvo, simplemente el sistema lo va a dejar, el sistema lo va a dejar votar, o sea, el presidente de mesa lo va a dejar votar, el sistema lo que va a hacer es recogerle las huellas. ¿Okay? El otro caso, Shirley, es el caso de una persona que venga con las manos enyesadas, por ejemplo, que no puede poner las huellas porque no tiene facilidad. En ese caso lo que va a hacer es que el presidente de mesa va a poner él la huella, indicando que esta persona viene en esta condición,
y va a permitir que vote. Y el tercer caso es que el sistema diga que no reconoce a la persona. En ese caso, esa persona tiene que llenar una planilla que ellos llaman de regularización, pero también se le va a permitir votar. Ya me queda poco tiempo. La pregunta es si, como usted bien aclara, no es la huella la que activa o lo que permite que el elector vote, sino es el presidente de mesa. ¿Para qué se implementó este sistema? ¿Por qué este sistema de autenticación es positivo en este proceso electoral? Bueno, sí. Una vez que en 30 segundos. La parte biográfica, el presidente ve que es la persona y la persona coloca su huella, se prende una luz azul. El presidente, al ver esta luz azul y que se aparece todo indicado en pantalla, que es la persona que le dice al elector pase a votar, y cuando el elector está listo frente a la máquina de votación, el presidente activa la máquina con el botón azul. Pero la pregunta es, si es el presidente el que activa y no Sí. la huella, ¿puede haber votos virtuales, más votos adicionales? Hay un mecanismo de la máquina que si llega a ocurrir situación de que pueden haber votos virtuales, está limitado. Antes no estaba limitado, ahora hay un límite y se bloquea la máquina. Ya más tarde se va a llevar el programa. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer Gracias. otro programa para aclarar todas estas dudas que además nos llegaron a través del Twitter con relación al secreto del voto. Por ahora, según lo que ustedes han explicado, el voto es seguro, es confiable, pero sobre todo es secreto, en la medida que la secuencia no es aleatoria y no se puede reconstruir. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.